noches, hermanos. Una bendición, como siempre, el poder compartir con ustedes este tiempo de esta clase que ya vamos en nuestra quinta clase. Ha avanzado rápido el tiempo y vamos a concluir hoy con lo que ha sido nuestro panorama general de lo que son los cuatro primeros evangelios, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para ya desde la próxima semana estarnos centrando más en el contenido, partiendo con el nacimiento de nuestro Señor y así avanzando hasta su muerte y resurrección. Voy a compartir primero mi pantalla, me parece que ahí se ve bien. Voy a destacarme también para que lo puedan ver. Ahora sí. Bien, hasta aquí lo que hemos visto en estas primeras clases tiene relación con los evangelios. Antes de eso, solamente recordarles la entrega de la reseña para hoy. También que estén muy atentos en relación a lo que son las lecturas semanales. Solamente les pido que me confirmen lo que es la lectura de los evangelios. La idea es que de aquí a estas 15 semanas podamos leer completamente los cuatro evangelios, así que no se atrasen. Estoy seguro que todos tienen cosas que hacer adicionales, entonces ya estar dejando la lectura para el último les va a causar algún tipo de conflicto. También, debido a que esta clase, en términos académicos, me parece que es equivalente, aunque todavía no tenemos el reconocimiento a un crédito, tampoco es alta la exigencia que les dejo en las evaluaciones. Entonces, para que sepan que dedicándole un poco de tiempo todas las semanas van a poder andar bien. Tienen que leer solamente los evangelios, leer el material también y estar atento con lo que son los quiz. En los quiz, a mí no me gusta hacer preguntas rebuscadas ni nada de eso, así que no piensen que en las alternativas los voy a querer estar pillando. Recuerden lo que repasamos en clase y estén respondiendo también conforme a lo estudiado. Dicho esto, vamos a estar avanzando en este Evangelio de Juan. Perdón, y ya se me quedó pegado o no se me quedó pegado, sí, se me quedó pegado mi presentación. Denme un segundito para ver si lo puedo solucionar. Mostrar cursor. Ahí sí, estaba un poco lento solamente. No es que estuviera con problemas en la presentación. Ya, partamos entonces esta clase. Hasta aquí hemos visto distintas perspectivas sobre Jesús en los evangelios. Partimos con Mateo que nos presentaba a Jesús como el Mesías rey, como un rey. Después de eso pasamos a Marcos que lo presenta como un siervo de carácter poderoso. Y la semana pasada estuvimos viendo a Lucas que lo presenta como el Salvador del mundo, no solamente de los judíos, sino que también de todo el mundo. Y hoy vamos a estar entrando en este Evangelio de Juan, que tiene un énfasis muy diferente a lo que son los otros evangelios. Usualmente cuando nosotros lo estudiamos en seminarios y diplomados, siempre se apartan los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas y se estudian como los llamados evangelios sinópticos. Y luego de esto se enseña el Evangelio de Juan, pero en general junto a sus cartas, a veces incluso también junto a Apocalipsis, pero Juan se diferencia del resto por cierto énfasis que tiene solamente él. No solamente nos muestra que Jesús, lo que Jesús hizo más bien, sino que nos lleva un poquito más allá a contemplar quién es Jesús y también su identidad de alguna manera más profunda. Podríamos decir que el Evangelio de Juan es el Evangelio más teológico, si le pusiéramos un título, y nos presenta a Jesucristo y nos revela también a Jesucristo, su gloria, su identidad y también lo que corresponde a su misión. Algunos han dicho que si no tuviéramos la Biblia, pero tuviéramos el Evangelio de Juan y añaden Romanos, eso sería suficiente para nosotros poder tener una relación personal con Dios. Con eso solamente podríamos, digamos, conocer quién es Dios y conocer también el plan redentor que Dios
preparó desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, peso teológico bastante interesante que en este panorama vamos a estar examinando un poco. En primer lugar, en todos los evangelios se ha presentado de cierta manera a Jesús, y eso ya lo hemos visto. Pero si tuvieran que responder en una sola frase, ¿quién es Jesús? ¿De qué manera pudieran responder a esto? ¿Quién es Jesús? Pero pensando con un trasfondo en el Evangelio de Juan. Y aquí les dejo la posibilidad para poder responder. Mano Esteban, por favor. Hola hermano. Eh, yo creo que se responde justamente en el mismo inicio de Juan, poniendo el énfasis en que Juan es Dios. O sea, Bien. perdón, que Jesús es Dios. Sí, 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 le entiendo, no se preocupe. Bien, ¿quién es Jesús? Es Dios. Muy bien, eso es algo, sobre todo que la semana pasada estudiamos también en la persona de Lucas y la importancia de su deidad. Bien, hermano Ricardo, muy bien también. Él es la palabra, él es el logos de vida. Interesante también eso. En una sola frase, cómo creen ustedes que se presenta a este Jesús de Juan, que es el mismo, obviamente, de Mateo, Marcos y Lucas también? Una última oportunidad. La razón de la existencia. La reacción de la existencia, muy bien, también, importante eso. Uno lo puede ver como el Salvador, uno también como un maestro, debido a las diferentes enseñanzas que hace. Señor, importante, Hijo de Dios también, y el Mesías. Y el Evangelio de Juan fue escrito precisamente para responder a esta pregunta. ¿Quién es Jesús? Y podemos decir que este evangelio fue escrito con un propósito particular y que su propósito particular nosotros lo podemos encontrar en el versículo central que está ahí en Juan 20:31, y necesito que me acompañen ahí a esa cita para que veamos el versículo principal que también nos permitirá observar el resto de este libro, pero con esta consideración. Es tan bueno cuando el mismo autor nos revela su propósito en el libro. Ya vimos que en Marcos incluso tiene un quiebre interesante en cuanto al bosquejo general que podemos hacer. En Lucas también es interesante como el autor al principio del libro está bosquejando también el resto. Y ahora Juan revela su propósito principal en este capítulo 20 y en el versículo 31. Si alguien lo tiene, ayúdeme por favor con la lectura de Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Muchas gracias, hermana. Estas cosas se han escrito para que creáis. Este texto es clave porque nos brinda el propósito principal del Evangelio. Juan no escribe solamente para informar, no escribe solo para contar los recuerdos que él pudo atravesar, sino que escribe con el propósito de que nosotros creamos. Por lo tanto, con un propósito salvífico y de fe también. Podemos, de alguna manera, enfatizarlo con dos aspectos principales: que el Evangelio o el propósito de Juan tiene que ver con que el lector crea que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y también, como un segundo énfasis, que creyendo tenga vida en su nombre. Les puse ahí un hilo conductor que podemos ver durante todo el libro, que tiene que ver con lo que es la revelación, primero, acerca de la persona de Cristo, para que las personas tengan fe, y una vez que tengan fe, también comprendan que en Cristo tenemos únicamente esta vida plena y completa. Entonces, desde el comienzo, Juan no busca solo transmitir esta información salvífica, sino que busca que la persona que está leyendo tenga una respuesta de fe. La semana pasada me acuerdo que alguien hizo una muy buena pregunta en relación a qué el libro de la Biblia recomendar a una persona que tenga su primer acercamiento. El libro de Lucas vimos que tienen características apologéticas que quizá una persona que está muy negada con la fe podría llamarle la atención,
Pero es curioso que el Evangelio de Juan, que es el que siempre recomendamos leer, es el que tiene este énfasis particular, que la persona pueda tener una respuesta en fe y debido a esto es que recién el resto de cosas le pueden tener sentido. ¿Por qué? Porque sabemos que el hombre natural, como nos enseña Corintios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y solamente se pueden discernir espiritualmente. Por lo tanto, una vez que nosotros tenemos esta respuesta en fe, es que recién una persona puede empezar a comprender el resto de la escritura. Hay un autor de apellido Osborne que destaca lo siguiente: el Evangelio de Juan está estructurado para conducir al lector a la fe en Jesucristo. Eso significa, dice este autor, que su selección de episodios, discursos y señales tienen una intención pastoral y teológica también. Por eso la fe en Juan no es solamente una emoción vaga, tampoco es estar de acuerdo mentalmente con las ideas, es confiar personalmente en Cristo tal como Él se está revelando. Y por eso es que al principio planteamos esta pregunta de quién es Jesús y como ustedes bien respondieron, Hijo de Dios, la razón de la vida, y que esto a su vez me tiene que llevar necesariamente a una respuesta. Hay una diferencia que tenemos que entender y tiene que ver con que Jesús, eh, saber sobre Jesús no quiere decir necesariamente que tengamos fe, y eso lo entendemos. Una cosa es conocer datos y otra cosa diferente es rendirse a su identidad. Hay un capítulo, por ahí hay un autor que dice que es el más terrorífico de la Biblia. Está en Lucas, no recuerdo la cita en este momento, pero dice, Señor, cuando le dicen Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y Dios le responde, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y imagínense lo que está diciendo el relato, que algunos dicen, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, pero eso no quiere decir que uno verdaderamente crea en Jesús. Dios le interesa nuestro corazón, por lo tanto, el Evangelio de Juan nos tiene que llevar a meditar en esta idea. ¿Somos de Cristo o estamos actuando solamente externamente? Conocer datos es una cosa, pero rendirnos a Jesucristo es algo completamente diferente y eso en el fondo es lo que nos lleva finalmente a una relación personal con Dios. Y para llevarnos a esta fe, Juan comienza de una manera impactante. ¿Se acuerdan que en Mateo se nos presenta a la línea mesiánica, la genealogía, en Lucas también el nacimiento? Pero en el caso de Juan no comienza en Belén la historia, sino que comienza en la eternidad. Por eso el prólogo es tan importante en lo que es el acercamiento al estudio del Evangelio de Juan. Vayamos ahí a Juan 1.1 porque sin duda este principio es importante. Dice el 1.1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo ahí es logos, logos quiere decir palabra, por lo tanto en la escritura palabra es sinónimo de Jesucristo, verbo sinónimo también de palabra y Jesucristo. En Juan 1.1 dice, en el principio entonces es el verbo y claramente nos lleva a pensar en Génesis 1.1 cuando habla en el principio. Para entender a Jesús entonces no basta solamente partir con su nacimiento, humano, sino que hay que partir antes de la creación. Después añade también que el verbo era con Dios y aquí vemos una distinción personal. El verbo tiene esta relación con Dios. Y finalmente parte de su eternidad, su relación, pero aquí está lo importante. El verbo era Dios. Y aquí lo que hace Juan es desde el comienzo afirmar lo que es la plena deidad de Cristo. Estas tres cosas son como fundamentales para iniciar el relato de las cosas que vienen después. Quizás no es una explicación acabada con muchos argumentos, sino que Juan establece estas verdades como prima para que la persona que está leyendo comprenda que él comienza todos sus relatos pero con estos pilares presentes para posterior identificación de señales, milagros
y otros más. Por lo tanto, Jesús no es simplemente un hombre usado por Dios, ni un gran profeta, como incluso algunas sectas pueden decir, ni tampoco un ser creado superior. Jesús es el Hijo eterno de Dios, el Logo eterno, plenamente divino y revelado del Padre. Ahora, este verbo hizo algo que demostró su amor a través de su encarnación. Por eso este Hijo eterno asumió lo que es la verdadera humanidad y no aparentó ser humano, sino que junto con su divinidad, Él es completamente humano también, se hizo carne. Y cuando Juan dice que habitó entre nosotros, la idea también recuerda lo que es la presencia de Dios en el tabernáculo. ¿Se acuerdan de eso? Cuando la Chequiná descendía directamente en el tabernáculo, y por eso es una semejanza quizás a lo que experimentó el pueblo de Israel cuando Jesucristo vino acá a la tierra y habitó entre su pueblo. En medio de su pueblo se manifestó plenamente en la persona de Cristo. Se manifiesta plenamente a su pueblo de Israel en el tabernáculo y se manifiesta plenamente a aquellos que creerían también en medio de ellos. Hay una teología sistemática que escriben MacArthur y Maihue, no, Maihue el apellido, ¿cierto? Me parece que es Maihue. Y ellos destacan en esta teología sistemática que la encarnación es la revelación suprema de Dios en la historia. Como que es lo cardinal, digamos, entender que Cristo se humanizó en lo principal en el plan redentor, porque ahí tenemos en cuenta lo que tiene que ver con la identificación, con la humillación y con el pago que el Padre acepta para velar, digamos, o para cubrir y echar al fondo del mar lo que es el pecado de toda la humanidad. Después de este verbo eterno, un poco más adelante, dice en el versículo 18, y aquí estoy después de la encarnación, perdón, en el versículo 18 del mismo capítulo 1, dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto significa que Jesús revela perfectamente al Padre. Cristo no solo habla de Dios, sino que da a conocer a Dios. En Juan es un equivalente o un sinónimo que conocer a Jesús también es conocer al Padre. Y esto implica necesariamente en un cambio de las personas que vivían o que estaban con él. Por eso todo el Evangelio de Juan tiene que leerse desde una llamada Cristología alta, que no es presentado solamente como un enviado de Dios Jesucristo, sino como el Hijo eterno que revela al Padre. Por eso es como una mirada diferente cuando nosotros examinamos a este Jesús del Evangelio, particularmente de Juan. Eh, el Hijo no es criatura, es Dios plenamente, como un resumen de lo que venimos diciendo. Es persona también y manifiesta una gloria eterna que no se pierde al encarnarse. Esta cosa es como importantísima. Luego, además de este énfasis que se da al inicio, nosotros podemos ver lo que es una estructura completa de este libro en un poco este resumen. Un prólogo del capítulo 1 hasta el 1:18. Después de eso, uno ve las señales desde el versículo 19 hasta el capítulo 12, casi 13, o todo el capítulo 12, digamos. Después se ve la manifestación de su gloria. Ahí vamos a ver un poquito más en detalle, un poco más adelante acerca de esto. Y el capítulo 21 finalmente es un epílogo. Juan ayuda mucho con esta separación para que podamos ver lo que es la estructura general del libro. Y en el prólogo presenta la identidad eterna del verbo, eso ya lo vimos. Y después lo que muchos llaman lo que son las señales, o el libro, algunos dicen de las señales, donde Jesús se revela públicamente por medio de lo que son obras y también de discursos. Luego, después de estas obras y discursos, el libro de la gloria también llamado,
que se concentra en la pasión, muerte y resurrección. Y finalmente el epílogo, donde se destaca esta restauración de Pedro y también lo que es la proyección de la misión. Y todos estos capítulos principales, digamos, nos ayudan a tener un material ordenado para entender lo que es la estructura y esta revelación progresiva de Jesús en este Evangelio de Juan. Si uno pudiera resumirlo en una línea estructural, podríamos decir identidad, después revelación, conflicto, gloria y finalmente llamado a creer. Si pudiéramos ponerle una línea solamente. Identidad, después revelación, después viene el conflicto, la gloria y el llamado a creer. Ahora, ¿hay algo que les pueda llamar la atención de esta estructura? Identidad, llamado, perdón, revelación, conflicto, gloria y llamado a creer. Es como, yo le diría, un resumen perfecto del Evangelio, de cómo dar a conocer el Evangelio. Es como un tratado evangelístico en el fondo, Juan. Toda su estructura está basada, pongámosle el libro sin palabras. Es bien curioso esta manera de expresarse porque nos permite un camino progresivo hasta llegar a esta responsabilidad. Entonces, frente a esta obra que hizo Jesucristo, ¿cómo respondo? Y por eso se le considera este evangelio como el evangelio de la salvación también. Ahora, hay dos grandes recursos que utiliza Juan para llevarnos a esto. Y tiene que ver primero con lo que es la identidad de Jesús y las señales y lo yo soy. Estas dos cosas que son como principales. Las señales y también los yo soy que son tan conocidos en el libro de Juan. Veamos un poquito lo que son las señales en primer lugar. Hay varias en este libro. En Juan capítulo 2 vemos cómo el agua se convierte en vino. En Juan 4 la sanidad de un oficial romano. En Juan 5 se cura un paralítico también. Alimentación de los 5.000 en Juan 6. En el mismo Juan 6 Jesús camina sobre el mar. En el 9 vemos la sanación del ciego de nacimiento. Y en el capítulo 11 también vemos lo que es la resurrección de Lázaro. Y Juan no suele utilizar la palabra milagros como su énfasis principal. Él está narrando acontecimientos, pero no los realza. Prefiere hablar de señales. Y eso es muy importante también porque una señal apunta a algo más grande que el evento en sí. Entonces, cuando Jesús hace una señal, no solo está mostrando poder, sino que está revelando quién es. Sus credenciales, las credenciales como Mesías y que era el redentor del mundo. Por ejemplo, en Caná, al convertir el agua en vino, Jesús manifiesta lo que es su gloria. En la alimentación de los 5.000, no solo da comida, sino que prepara el terreno para declararse como el mismo, como el pan de vida. Entonces, hace una señal, pero también después se revela de manera impresionante, digamos, en estas enseñanzas prácticas. También en la resurrección de Lázaro, que es una obra impresionante, vemos lo que es su autoridad frente a la muerte. Juan tiene un propósito más bien revelador y no solamente mostrar lo que son las señales, sino que darle explicación a las señales que Jesús está haciendo. Por eso la idea no es como que el lector diga solamente qué milagro más impresionante, sino que pregunte qué está mostrando esto acerca de Jesús. No era que la gente se involucrara tanto o que quisiera ir únicamente por los panes y los peces, sino que entender cuál era el objetivo de hacer esas señales. Y les pregunto, aquí para que ustedes puedan hablar, y le doy enseguida la palabra a Alejandro, ¿qué diferencia hay entre admirar un milagro y entender una señal? Hermano Alejandro. Y no, profe, quería agregar también que, bueno, no sé si entra dentro de este grupo, pero también hay una señal bien hermosa en Juan 21, cuando Jesús se revela a 7 de sus discípulos a través de esta
de echar las redes en el mar cuando él ya estaba, no lo reconocían primeramente. Ah, ya, ya. Bien, bien. Y la pregunta es entonces, ¿qué diferencia hay entre, quizás lo que está diciendo Alejandro tiene que ver con la pregunta también, entre admirar un milagro y entender una señal? ¿Cuál sería la diferencia? Aquí les dejo la oportunidad para poder intervenir. ¿Qué diferencia hay entre admirar un milagro y entender una señal? Yo creo que admirar el milagro es como espectador, sin mucho análisis, pero interpretar la señal es ver lo que está detrás de ese milagro, qué es lo que Dios quiere demostrar. Eso. Súper bien, súper, súper bien. Sí, en ese sentido es como el enfocarse en el milagro es quedarse en el evento solamente. En cambio, el comprender la señal es mirar más allá del evento y eso se proyecta en este caso a la eternidad. Súper. Admirar un milagro, uno se puede quedar solamente en el asombro, pero como dicen ustedes, entender una señal implica captar también lo que es la identidad de Cristo, lo que existe detrás de eso. Saben que este libro, como nos invita tanto a la fe, no solamente a una fe salvífica, sino que a una fe manifiesta en la práctica también, porque nos permite, cuando estamos en dificultades, cuando estamos en una prueba, no enfocarnos solamente en la situación que estamos viviendo, sino que el hacer la pregunta, ¿qué querrá Dios en medio de esta situación? Ahora, llegar a ese entendimiento es dificilísimo en la prueba, les adelanto eso. Siempre estoy enseñando esta situación y yo digo, cuando enseño esto es súper fácil decirlo, pero en medio de la prueba, de repente uno tiene visión de túnel y cuesta entender en ese momento o preguntarse lo verdaderamente importante. ¿Qué es lo que quiere Dios con esta situación de mí? Por eso la fe que enseña Juan, no solamente para la salvación, sino que también para nuestra santificación y la fe en nuestra vida. Ahora, Juan no se revela, no revela a Jesús solamente por señales, también lo hace por esta serie de declaraciones de los yo soy también. Y en estos yo soy nosotros podemos identificar yo soy el pan de vida en el C35, la luz del mundo en el 812, la puerta en el 10:9 también, el buen pastor el 10:11, la resurrección y la vida también en el 11, el camino, la verdad y la vida en el 14, la vid verdadera también ahí en el 15, en el 15:1. Y estas declaraciones del yo soy es uno de los elementos más teológicos, yo diría, del Evangelio de Juan. Porque no son solamente imágenes bonitas, son frases, eh, no son frases inspiradoras solamente sin profundidad doctrinal. De hecho, son afirmaciones de identidad, de saber quién es Jesús y que se está presentando de esta manera. Por ejemplo, cuando él dice que yo soy el pan de vida, está diciendo que él es el sustento definitivo. Cuando dice yo soy la luz del mundo, en el fondo está afirmando que es el que vence la oscuridad espiritual también. Entonces, cada uno de estos yo soy tienen esta connotación. Cuando dice yo soy el buen pastor, también se presenta como el que cuida, el que guía y también el que da su vida por las ovejas. Cuando dice que es la resurrección y la vida, está mostrando que la vida eterna no es solo una esperanza futura, sino que es una realidad presente y que reside en Jesucristo. Cuando dice también que yo soy el camino, la verdad y la vida, está afirmando que no todos los caminos llevan a Roma, sino que Él es el único acceso que nosotros tenemos para llegar al Padre. Por eso estas expresiones también incluso nos hacen recordar el trasfondo de Éxodo 3:14. Se trata de lo que es la identidad divina principalmente esta respuesta de todo, incluso lo que vivió Israel, pero ahora en la persona de Jesucristo. Nosotros tuvimos el pan que nutre el alma para siempre en el desierto. El pueblo de Israel tuvo el maná, la luz del mundo para nosotros en el desierto, la columna de fuego también. La guía, directamente el pueblo de Israel seguía las órdenes de Moisés, para nosotros seguir las órdenes directamente de Jesucristo. Eh, Hay algo que dice un autor que es de apellido Osborne también que me gusta mucho. Dice que los yo soy
revelan la identidad divina de Jesús y también como su papel exclusivo en la salvación. En todos vemos algo en común. Jesús no da algo solamente, sino que Él mismo es lo que necesita el ser humano. Por eso este cuadro o esta similitud con lo que pasa en el desierto versus lo que Él hace también en su encarnación aquí en la tierra. Él es lo que nosotros necesitamos y lo que todo el ser humano necesita para sostenernos, para darnos un propósito, para orientarnos, para este deseo en nuestro corazón de la eternidad, que en realidad es la eternidad solamente cuando estamos con Él y este acceso al Padre como una relación personal con Él. Y sin embargo, aunque Jesús se revela con tanta claridad, el Evangelio muestra que no todas las personas responden con fe. Y eso es un poco eh, la tristeza, en este caso, de ver cómo uno puede predicar el Evangelio pero la gente aún así, quizá algo tan claro que vemos nosotros, no cree a él. Por eso hay un contraste en la decisión que las personas tienen que evaluar en esto de seguir a Jesús o mantenerse en incredulidad. Estas dos cosas. Veamos algunos textos bíblicos para que veamos eh, este paralelo. Primero, en Juan 3 18 al 21. Si alguien lo tiene, por favor, me ayuda con la lectura de Juan 3 desde el 18 hasta el 21. Amén, dice. ¿Se escucha? Sí, súper bien, hermana, por favor. ¿Se escucha? ¿Sí? Ya, Sí, dice. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Más más el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. muchas gracias, ¿Hasta ahí? hermano. Sí, súper bien, hasta ahí. Y este es el contraste que Juan realiza. La revelación de Cristo produce fe en algunos, pero también produce incredulidad en otros. En Juan 13 nos dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y esto es importante porque nos muestra que la incredulidad no es solo falta de información, sino que muchas veces es un rechazo moral y espiritual a algo que intelectualmente sí se puede entender. Por lo tanto, es este rechazo voluntario, no por desconocimiento, sino que por una dureza del corazón. Veamos Juan 6, del 66 hasta el 69, y el que lo encuentre primero me ayuda también con la lectura, por favor. Juan 6, versículos 66 hasta el 69. Hermano, Eh, ya. ¿Sí? Por favor. sí, era Juan 6 del 66, ¿cierto? Sí, por favor, hasta el 69. Ya. A partir de ese momento, muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les preguntó, ¿ustedes también van a marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes las palabras que dan vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Bien. En la Reina Valera, muchas gracias, hermana, termina con, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este capítulo, incluso después de ver y oír a Jesús, presenciar sus milagros,
muchos discípulos se apartan en ese momento. Y es normal que para nosotros venga el cuestionamiento y la pregunta, pero ¿cómo, viendo semejantes señales y milagros, es que estas personas que le seguían por un tiempo, al final desistieron y le dejaron completamente? Y lamentablemente uno puede ver esta actitud de repente en personas que frente a la necesidad y a dificultad recurren a Dios, pero una vez que la situación se resuelve, no existe una continuidad también en confiar en Jesucristo. Y Pedro aquí lo dice claramente en realidad. Él comprende que solamente en Él hay vida eterna y que ellos han creído y conocen que realmente Él es el único camino, Él es el Mesías, Él es el Cristo, el que le da un objetivo y una dirección a su vida directamente. Pero nuevamente, este símil o esta comparación entre lo que es la fe y la incredulidad de otros. Cuando uno experimenta o cuando uno ve estas situaciones, se puede concluir. Veamos algo último antes de dar una conclusión de esta situación. En Juan 12, versículo 37, y esto lo voy a leer yo, también esta idea de cómo la gente, a pesar de ver estas situaciones, igualmente no continúa. Dice, pero a pesar, estoy en Juan 12:37, a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Ahora, ¿por qué? En el pueblo de Israel tenía también un propósito, y mismo el versículo 38 dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Añade también el 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esta, esta tirantez o este contraste entre fe y incredulidad lo vamos a ver mucho, mucho en Juan. Y a pesar de esta situación es donde nosotros se destaca más todavía que las salvaciones del Señor. ¿Por qué digo las salvaciones del Señor? Porque cuando examinamos por qué es que nosotros podemos creer si hay personas que son mucho más inteligentes que nosotros, mucho mejor dotadas en diferentes ámbitos, incluso, y aquí lo digo entre comillas, personas más buenas, ¿por qué es que nosotros comprendemos y otros no? Y es solamente la misericordia, la gracia y la soberanía de Dios la que nos permite en esta hora estar a las 8:30 y pasado de la noche estudiando acerca de algo que tiene carácter eterno, como lo es la vida de nuestro Salvador. Entonces, este Juan presenta una verdad incómoda para ese tiempo, pero necesaria. La revelación de Cristo no puede dejar a nadie neutral. ¿Qué hacemos entonces con Jesús? La invitación que hace Él es conocerle, creer en Él y seguirle. El autor Hendrickson dice que este contraste entre luz y tinieblas es similar a esto de fe e incredulidad. Y es por eso que la revelación de Cristo tiene esta, esta idea o este contraste de rechazo, porque entendemos que los hombres amamos más las tinieblas que la luz. Por eso es que necesitamos que la luz alumbre tan fuerte que venza la oscuridad. Porque Cristo no solamente atrae, Él también confronta y hace lo que nos duele a todos, revelar el corazón humano. Y esa es la dificultad también que tiene el hombre cuando es expuesto a realmente quién es. Y todo ese desarrollo llega a su punto máximo en la narración de Juan, cuando se experimenta este evento maravilloso que es la cruz, la hora de la cruz, la hora de la verdad de alguna manera. Eh, Esto lo podemos ver desde Juan 12:23, Juan 13:1 y Juan 19:30, porque la cruz no es representada, y esto es súper importante, simplemente como
lo que se destaca más que la derrota o el sufrimiento, sino que es presentada también como glorificación. Entonces no se ve como un hecho aislado, sino que se considera parte también de la gloria de Dios. En Juan 12:23 Jesús dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y Juan une la gloria de Cristo con la cruz, no las deja separadas. Cuando estudiamos la semana pasada Lucas, ¿se acuerdan que una vez que Pedro relata primero que Dios le concedió entender de que Cristo, de que Jesús era el Cristo, y después cuando él le revela su muerte, él le dice, no, tú no puedes morir, y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, y es por una reprensión tan fuerte porque Pedro no podía entender que la cruz era parte de la gloria de Dios. Y al tratar de evitar de alguna manera la muerte de Cristo, es como estarse oponiendo directamente a la gloria de Dios, porque en la cruz se revela de manera suprema también lo que es la obediencia del Hijo y su amor por los suyos y también el cumplimiento perfecto de lo que es su misión. Por eso después ahí en Juan 13:1 nosotros podemos leer, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Eso dice Juan 13, versículo 1. Por eso la cruz, la muerte, la obediencia, aquí la pasión de Jesús aparece enmarcada principalmente por el amor. Y el cúlmine es en la declaración del 19:30, que Jesús declara la victoria al final, consumado es el tetelestai, que lo conocemos bien esa palabra, que es como ha sido completado, no como una declaración de derrota, sino que una completa declaración de victoria. Eso es lo que es el Tetelestai, porque expresa el cumplimiento, la obra que es encomendada por el Padre ha sido completada. Por eso es que la cruz es el momento de la gloria de Cristo, y eso es algo increíble en realidad. Eh, Brevemente, podemos decir que en la cruz, en Juan es la revelación del amor divino, la obediencia perfecta del Hijo también, la consumación de la misión y el camino hacia la glorificación. Entonces, como un resumen, desde el Verbo eterno hasta la cruz consumada, Juan nos lleva a contemplar lo que es la identidad y la obra del Hijo también. Y nos queda cerrar un poco con lo que es la gran síntesis, como les adelantaba antes, de lo que es el Evangelio. ¿Y cómo se ve esta síntesis de esta manera? Jesús en Juan es el Verbo eterno, el Dios encarnado, la revelación del Padre también, el Cristo, el Hijo de Dios, el pan de vida, un montón de expresiones, la luz del mundo, el buen pastor, la resurrección. Si tuviéramos que resumir el Evangelio de Juan, podríamos decir que Juan nos presenta a Jesús como el Hijo eterno de Dios, hecho carne, revelador perfecto del Padre, dado a conocer para que creamos y tengamos vida en su nombre. En esos 5 puntos que aparece ahí en su pantalla, podemos hacer una síntesis cristológica o una síntesis del Evangelio. Porque en Juan, Jesús no es solamente el maestro, no es solamente el que hace señales, no es solo una figura religiosa predominante, sino que es el Verbo eterno. Estos 5, pudiéramos decir que es la síntesis de lo que Juan nos presenta en estos 21 capítulos también. Y por eso Juan no solamente nos confronta, sino que también nos obliga a dar una respuesta, y nos llama en el fondo a responder. Y la gran pregunta del Evangelio no es solamente quién es Jesús, sino que también lo que nosotros le hacemos, la pregunta que le hacemos a las personas, eh, ¿qué harás con Jesús? Porque exponemos, declaramos quién es Dios, damos la buena noticia de que Él hizo una obra a favor nuestra, pero la respuesta la tiene cada persona. ¿Qué es lo que quiere Juan? Decirnos que tenemos que creer que Jesús es el Cristo y que para que creyendo tengamos la misma vida que tiene Él.
Por eso no es una pregunta académica, sino que como dice ahí el texto, con la diapositiva, es personal, es urgente y también tiene una connotación eterna. ¿Creemos realmente o verdaderamente en Él? Esa es la pregunta que Juan quiere darle a sus lectores y con la cual quiere ir finalizando también este relato. Juan 20:31, leámoslo por última vez. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El Evangelio entonces finalmente nos invita a contemplar lo que es la gloria de Cristo, creer en Él, y no solamente creer, sino que vivir en Él. Este es como un cierre y el llamado final que hace el apóstol Juan en este evangelio que después se extiende un poco más en las cartas de Juan. Hay contenido muy similar también en los evangelios, perdón, en las cartas de Juan y con la esperanza ya declarada en el libro de Apocalipsis finalmente. Eso entonces, con eso concluimos y cerramos lo que ha sido este panorama de los cuatro evangelios principales. Estos panoramas y estas cosas que estudiamos, eh, no piensen que es solamente para que nos compliquemos y veamos los énfasis. eh, Creo que lo digo con, no sé si con un poco de vergüenza, digo yo, todo lo que aprendí en el seminario, creo que nunca lo apliqué bien en ese momento. Años después comprendí por qué es tan importante estudiarlo de esa manera. Sabemos que la Biblia tiene solamente una interpretación, una sola, y ver estos énfasis y el hilo de pensamiento también del autor nos permite a aquellos que estudiamos la escritura no errar en el blanco y entender cuál es la interpretación que Dios le quería dar y en este caso principalmente a lo que es el Evangelio de Juan. Próxima semana, como les dije, seguimos con lo que es el nacimiento y ahí vamos a ir avanzando un poco más en los textos bíblicos, viendo los paralelos, haciendo también una especie de línea de tiempo, quizás vamos a estar viendo, y en esta completitud de relatos que nos permiten ver solamente un evento, que es la vida de Jesucristo y también su plan redentor. Chuta, veo a más de los que estaban al principio. Voy a sacar otra foto porque si no se me van a olvidar algunos. Después les voy a preguntar asistencia a algunos porque en las clases pasadas solamente he sacado fotos al inicio de la clase, así que si uno llegó un poquito más tarde, después les voy a preguntar para dejarlos anotados en la videollamada. Nos quedan unos minutos, así que dejo el micrófono abierto por si alguien quiere hacer alguna consulta sobre la clase de hoy o también sobre la plataforma, si ha tenido alguna complicación. Bien, estamos bien los 33 en el refugio. Me parece excelente entonces. ¿Está todo claro o no quedó nada claro? Empezamos de nuevo. Buenas noches, hermanos. Bien, queridos hermanos, cualquier duda que tengan, ya saben los canales que pueden utilizar. Uy, hermana Jacqueline, estaba hablando, perdón. Es que no sé si soy yo nomás o se escucha, es que a veces se escucha así, o sea, con su voz, o sea, mi internet nomás. Quería que eso nomás, Es su internet. pareció que yo nomás. Sí, hermana, se escucha su internet, también la escuchábamos así, me parece que la mayoría, pero mañana o pasado la clase se sube nuevamente en la plataforma y ahí en la plataforma la puede ver por YouTube, por si alguna cosa no quedó clara, para que pueda verla bien. También subí unos apuntes que a las 9 se van a subir para que también pueda estar leyendo la clase. Sí, se escuchaba más o menos ahí su señal, pero no se preocupen, muchas gracias igualmente por participar de toda la clase. Me escuchaba medio mal, pero muchas gracias por estar, hermana, a pesar de esa dificultad técnica.
Entonces, cualquier cosita que puedan tener dudas o algo similar, ya saben ya los medios oficiales, solamente les voy a pedir que de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 7, después de esa hora puede que no responda, así que lunes a viernes de 8 a 7, no hay ningún problema, tiempo para responder cualquier consulta que puedan tener. También si durante el material tienen alguna duda o algo, pueden también hacer las preguntas correspondientes y les dejo quizá una tarea. Si ustedes leen algo que no les parece bien o con lo cual no están de acuerdo, les animo a hacérmelo saber. Puede que dé algunos puntos adicionales por aquellas cosas que uno va leyendo y que quizás puede que no se hayan redactado bien o no se entiendan bien. Así que les animo a leer con atención. Este es el primer año que se hace este curso, así que el material, todavía no tengo un material propio, por eso no les he subido nada de eso, sino que una recopilación de algunas cosas. Pero les animo a que si ven algo que quizás no les cuadre, adelante nomás con decirlo. Y hay puntos adicionales al respecto por lo mismo, encontrar errores en lo que son los apuntes y otros similares. Muchas gracias, queridos hermanos. Vamos a orar y terminamos entonces con Hermano, esta clase. Hermana Patricia, dígame. sí, no, solo quería preguntar, la tarea que entregamos el día de hoy será evaluada dentro de esta misma semana. ¿Esas evaluaciones llegan directamente al correo? Desconozco, hermana. Ya pregunté a un hermano cómo lo hacía con las reseñas y todavía están en averiguaciones para ver cómo poner la calificación directamente en la plataforma. Por ahora me Mm, pidieron que solamente las pusiera en un Excel las calificaciones, así que no van a llegar directamente. Pero en este caso, como es una reseña y es una opinión que uno da, ujú. si dieron su opinión al respecto, probablemente tengan un 70. Lo único que no tolero son falta de ortografía y esas cosas, por eso sí les voy a bajar nota, porque con Word y con otros editores de texto eso ya no se permite. Así que si cumplieron con el mínimo, el mínimo de palabras, el formato, deberían andar bien con eso, porque una reseña es una opinión. Entonces no le puedo poner una nota baja por una opinión, sino que por cumplir con la solicitud les va a ir bien al respecto. Perfecto. Y la misma pregunta que había hecho un hermano acá internamente, ¿vamos a seguir ocupando el libro de Charles Ryder? Sí, yo en las clases lo ocupo mucho para consulta. No se los voy a pedir que lean nuevamente, pero en general en las clases ocupo mucho a Rairi. Si se fijó, Naira, ocupo mucho a Osborne también y algunos autores de teología sistemática, pero para consulta solamente, no para que estén leyendo algo de ellos. Ah, perfecto. Ya me lo había conseguido entero con mi pastor. Es bien recomendable la teología sistemática de Rairi. En general tiene prácticamente la misma enseñanza que nosotros tenemos. Sí, hay algunas cosas, algunas diferencias, pero pocas. No así con Grudem, por ejemplo. A mí me gusta mucho Grudem, pero en Grudem hay que sacarle las hojas de eclesiología y de, y de escatología se las sacan nomás, las queman y no. Ahí tenemos bastantes diferencias, pero en general acordamos mucho con él. De hecho, su introducción a teología sistemática no, es la que más me gusta de todas las teologías sistemáticas que he leído. Es muy, muy buena. Pero tenemos diferencia en eclesiología y en escatología. Ya, genial. Eso era, gracias. Bien, hermana, vamos a orar entonces. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque usted un día se reveló a nuestra vida. Gracias porque nos permitió el comprender la obra de Jesucristo también a favor nuestro. Y ahora también nos permite entender lo que, sin haber algo especial en nosotros, solamente el pecado. Y por su misericordia y su amor, Señor, hoy podemos tener vida en su Hijo Jesucristo. Ayúdenos a caminar en santidad, mi Dios, y a que el objetivo de nuestra vida sea glorificarle, ya sea en nuestros estudios, en nuestro trabajo, en nuestra familia y en la iglesia, Señor. Ayúdenos, Padre, a reflejar esa vida de Jesucristo que se entregó por amor a nosotros. En el nombre de Jesús, amén.